Hola y bienvenidos a Las Netas de Pris. Soy tu anfitriona Pris. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Tenemos la reseña hoy en día del capítulo siguiente, que ya es el 16, que por lo menos ha salido aquí en México, que es En Boca Cerrada. María Raquel Portillo nos sigue contando qué pasó después de lo sucedido en Brasil y lleva por título Arrestados por la Interpol. Vamos a dar comienzo y antes de que empecemos con el análisis y la reseña, danos tu like, déjanos en la caja de los comentarios tu comentario. Aquí tienes en el cintillo la cuenta de PayPal por si quieres aportar y tienes cuenta. Y de igual modo, en el corazoncito que dice en símbolos de peso tus gracias, ahí nos puedes dejar también un aporte aquí en la plataforma. Bueno, vamos a ir hablando de donde se quedó María Raquel. Ella, pues, ante la opinión pública, era la mala de la historia, pero sobre todo, ella misma se recrimina en el podcast diciendo que pues eso supo hacer muy bien todo este tiempo, callar y no haber hablado a tiempo. Y para ella lo más importante era la ley divina, porque no sentía que hubiera hecho nada malo, pero también reconoce que es responsable por haber callado muchas cosas que sucedieron dentro del culto. Su preocupación, como lo comenta ella, es que ya habían pasado 2 meses de lo que había sucedido con la niña de Gloria. Y Gloria cae en una profunda depresión y pensaba ella en su mente que pues algo le podía pasar de seguir con esa fuerte depresión. Invitan en este podcast al abogado Treviño, quien intervino en el juicio en Chihuahua. La depresión de Gloria era lo suficientemente fuerte para la percepción de Mari que el líder del culto pudo haber cambiado. No, los líderes de culto no tienen empatía por nadie. Pero ya estaba perdiendo el control. Y eso que había sucedido es un descuido de ambos padres. Aquí yo no voy a eximir a Gloria porque estaba dentro de un culto. Y a decir verdad, pues es la percepción que ella tuvo. Después del deceso de la niña, Mari, dentro de su psique, pues se va dando cuenta que no era lo que ella pensaba cuando se casó con él a los 14 años, ni mucho menos tenía por qué idolatrar a una persona de esa especie. Cuenta aquí que ya vamos al 13 de enero del 2000. Como nos cuenta Gloria en la serie, pues sí, efectivamente llega la policía, se los lleva, los sube en un carro, vestidos de civiles, y confirmaría esa parte por lo menos de que nos dice Gloria. Y de igual modo, ella se encontraba en el departamento, Mari. Le toca la puerta con la casera. Ella piensa que tiene que ver con los pasaportes. Y aquí sí, está muy cambiado y ficcionado con el mundo fantástico de Gloria Trevi de su serie. Aquí Mari va directa
a decirte, me tocaron la puerta, me tocó la casera, me dijo que era algo del baño. Yo le dije que pues no había nada. Abrí la puerta y había 2 personas vestidas de civil y me detienen. Comenta algo también muy interesante con lo que respecta a cómo les tenía lavado el cerebro el líder del culto, porque ya les había leccionado cómo contestar para no meterse en ningún problema, y también dice que junto a ella se encontraba Carla cuando sucedió todo este tipo de cosas. La subieron a la patrulla o al coche, también a Mari, y Carla iba un manojo de nervios porque pensaba que el líder de culto les iba a hacer algo, pero se va enterando Mari allá adentro de este coche que también estaban detenidos Gloria y Sergio, y pues no entendía qué era lo que pasaba. Mientras tanto, las demás chicas, en lo que salía Mari, se quedaron ocultas en las cortinas. No es como te lo platican, así que ficticiamente ellas sintieron la libertad en cuanto lo mandaron al bote. O sea, estaban muertas de miedo por lo que les podía pasar. Katia, que se encontraba también fuera de la oficina o de la comisaría, se encontraba espantadísima por lo que estaba pasando. Muy adentro en la psique de Mari, como que decía, por fin nos arrestaron, lo que ella había pensado en el capítulo anterior que podría suceder. El líder de culto pedía a sus abogados, decía que era injusto. También dentro del combo de esta denuncia entraba Marlene, dándose cuenta finalmente que pues los aprendieron no por la cuestión de los pasaportes que estaban de ilegales, sino porque era algo más duro de que se los acusaba. El líder del culto también exigía, porque para eso sí, exigente, sobre todo que fuera el consulado de México, como si él fuera parte de la realeza, y que tenía derecho a una llamada. Obviamente sí, toda persona que detienen tiene derecho a una llamada. Así que en las llamadas, ¿con quién hablaría Sergio? Nosotros podemos presumir que con el hermano político. Gloria también hizo llamada a su casa, pero cuando a Mari le tocaba hacer su llamada, el líder del culto le quitó esa posibilidad y él usó la llamada también de Mari para comunicarse con alguien más. Se va dando cuenta que desde que se divorció del líder del culto, ella pasó a último plano. Y que en este culto sí había una jerarquía. Primero estaba el líder, después seguía Gloria y al último estaba Mari. Toda esa situación, hasta ese punto que los detienen en Brasil, dura 15 años. Y ella ya había normalizado ese papel. Eso es lo más interesante. Pero ella ya estaba dándose cuenta en el lío que estaba metida. Mientras tanto, Gloria, en su mente, pensaban que eran los enemigos, que la querían ver mal, que la querían ver tumbada, que se iban a reír de ella. Y entonces pues decidió que cuando le tomaron la foto iba a sonreír.
como diciendo, aquí no está pasando nada. Y mientras tanto, Mari seguía con cara de ¿qué está pasando? Además, hay algo muy interesante de este líder de culto, que empiezan a tener, y eso por sus personas que tienen dominadas, esa especie de fijación, porque son a sí mismos lo máximo. Y porque estas pobres muchachas, desde que las jaló, estaban tan pequeñas, que pues se sintió adorado, ¿no? Como un ídolo, y que todo lo que hacía estaba bien. En una mente tan retorcida de un psicópata, eso suele suceder. Y entonces, él ya se comparaba este inútil con Oscar Wilde, cuando le estaban tomando las huellas. Nada que ver una cosa con otra. Bueno, ahí comenta Mari que lo sometieron a una celda temporal, como una especie de casona. Y nadie le explicaba nada a Mari, porque siempre estaba como que en último lugar. Y conforme a las conversaciones del líder del culto, se empezó a dar cuenta de lo que les habían imputado a los tres. Y que todo eso venía desde Chihuahua. Además, ¿qué pasaría con Katia? Pues la dejaron ir porque no encontraron elementos. Otra de las cosas es que el líder de culto no quería ser extraditado. Y Mari, pues solo escuchaba y callaba todo lo que hizo durante 15 años ahí hasta ese momento de su vida. Así, lo que ella empezó a ver es que finalmente sería separada de su líder de culto, que lo mandaron a una prisión para hombres, y a ellas dos en una sola celda. Como viene en la serie relatada de Gloria, las metieron en otra celda con una mujer que había desvivido a una persona. Nos dice que esta prisión estaba a las afueras de Río de Janeiro. Y que bueno, cuando entraron, ya todas las presas de ahí sabían lo que habían hecho. No quiso entrar en detalles sobre las humillaciones, pero nos imaginamos. Y ahí ellos tuvieron contacto con un licenciado apellidado Neves, y que cada vez que tenían que ir a ver a este abogado, pasaban por las revisiones más humillantes, que hasta ya las vimos en la serie de Gloria. El 9 de febrero, después de que entraron a esa pues penitenciaría, se fueron a Brasilia. Una penitenciaría como lo narra la serie de Gloria, que era prácticamente otra cosa, y que pocas veces admitían mujeres, pero sí, llegaban a admitir mujeres. Y bueno, ya estaban juntos pero separados. Lo más horrible que le pudo tocar a Mari presenciar ahí es que conforme iban caminando por el largo pasillo donde estaban las celdas, estaba narrado ahí, como ella lo comenta, una pantalla de televisión donde estaban diciendo por qué ellos estaban ahí desde los noticieros de Brasilia. Entonces, pues ella pensó, aquí vamos a terminar con nuestras vidas, porque pues sí era de temerse esa prisión.
Y ahí se estuvieron 1 año y medio. Pero ella poco a poco como que trataba de hacerse una liberación, en decir, bueno, aunque los metieron en la misma cárcel, estaban juntos, pero no revueltos, como diríamos. En una celda estaba el líder de culto y al lado de esa celda Gloria y Mary. No como nos lo platicaron en la serie, que lo metieron para otro pasillito, no. Estaban bastante pegados. Ella, a su experiencia, se subió a la litera de arriba, dice un colchón muy delgado, pero para ella ya significaba ir progresando, aunque se oiga mal la palabra, pues sí, porque toda su vida, forzada por el líder del culto, dormía en el piso. Entonces ya dormir en una litera, aunque sea con un colchón delgado, era algo que ella estaba viviendo, que venía a cambiar su perspectiva un poco. Y ahí se dio cuenta que ya no la golpearía, que podía a lo mejor orar y no le diría tanto qué hacer. Bastante liberador desde su psique, que finalmente los golpes habían cesado, pero su trauma complejo le impedía que fuera completamente libre. Y ellas mismas, fíjense nada más cómo es un trauma complejo y crear síndrome de Estocolmo, que ellas mismas pedían que la sentaran enfrente de la celda del líder para hablar con él. O si no, hablaban muy fuerte entre celda y celda para escucharse. Y aquí diremos algo. Si por lo menos les concedían hablar frente a la puerta de la celda, ¿cómo es posible lo del embarazo y la pluma? Eso es lo que yo me quedé pensando. Porque ahí tuvieron que haber arreglos por debajo del agua, pero hasta ahorita queda en el aire. Ella se sentía tan alienada. Y sí, yo lo diré aquí. Ella fue su esclava en todos los sentidos. Tan lo cuenta que tenía que abrirle las puertas de los coches, la puerta del edificio. O sea, era peor que su chofer. Y ahí se dio cuenta que algo no estaba bien. O sea, como si estuviera atendiendo a un jeque árabe. Y así se comportan los líderes de culto. Cuando ella sentada si ella ya estaba sentada en el coche del copiloto, tenía que bajarse para abrirle la puerta. Así actúan los líderes de culto. Mientras tanto, Gloria y Sergio tenían esa común unión y platicaban de cómo iban a salir de todo eso. Mary, por su lado, cuenta ella en el podcast, estaba en su mundo y en su mente repasaba todo lo que había pasado y también junto con los castigos. Entre muchas cosas que narra, otras ha sido en comerse las hojas de papel de las cartas que a veces ella le escribía. Y dices, ahí está la coacción de que ellas hacían cualquier cosa que éste les dijera. Y por decirlo menos, si les dictaba que se pararan de cabeza, se paraban de cabeza sin rechistar.
Se oiría gracioso, pero no. Estamos entrando en un tema serio de un líder del culto y su psique. Bueno, ahí comenta que su pivote para empezar a sobrellevar todo este proceso fue meterse a estudios bíblicos religiosos y tuvo una maestra por correspondencia. Y sí, se dio cuenta que todavía estaba programada por su líder de culto. Encerrada, imagínense, 15 años en ese momento que ya estaban en Brasil, viviendo una vida no normalizada. Y ahí se empezó a dar cuenta que era algo distinto, pero en pequeños fragmentos. Porque una programación de 15 años no se puede deshacer en 2 días que tenían ahí. Y además, tan estaban programadas que ahí dentro del penal donde estaban, ella le seguía pidiendo permiso al líder del culto para comer, para desayunar, para tomar su café, lo que fuera. Su liberación no era express, ¿eh? Y si él, cuando le pedía permiso, oye, ¿me puedo comer todo? No, cómete la mitad. Era lo que le comentaba, para que me la calientes al rato. Y así le fue dando sus mitades de comida. Fíjense nada más hasta dónde llega una programación mental, que se empiezan a robotizar. Ella ahí se daba cuenta que algo no estaba bien, hasta que se dio cuenta, y como parte de su pequeña liberación fue quitando menos comida, se comía más comida a ella y le iba dejando menos al líder del culto. Y con tal de no escucharlo, a veces ya fingía estar dormida, como esas pequeñas partes que ya tenía de rebeldía. Después de tanto tiempo, Mari nos cuenta que finalmente contacta a su mamá. Y todavía este señor le quería dar órdenes a Mari con lo que respecta a las llamadas. Sin embargo, pues ahí ya estaban los guardias. Ya no podía controlar a Mari tan fácilmente sin que intervinieran los guardias. Y bueno, hablando con su mamá, se dio cuenta de todo lo que ella no sabía. Ahí hablaron con un licenciado Navarro y obviamente poniéndose en contacto con Gloria Ruiz, la mamá de Gloria. Y ellas ya estaban unidas, ambas mamás, para sacar a sus hijas. Pero entre las recomendaciones se les dijo a estas señoras, no viajen porque ya próximamente estarán libres. Cosa que sabemos que no sucedió. Mari no dimensionaba que sí, efectivamente había delitos de por medio. Porque ella decía, pero ¿cuáles delitos? Si les lavé la ropa, les enseñé a tocar el piano, y todo lo demás. Y sí, ciertamente ella no perpetró los delitos. Ella fue coaccionada por el líder del culto, a lo mejor hasta infligir ciertos castigos a las demás. Pero ante las leyes, eso no vale, como lo he venido comentando. Ella tiene arrepentimiento, ciertamente sí. Como darse cuenta, ya una vez que estaba sumida en esa cárcel, que habían sido groseras con Emilio Azcárraga Milmo, con las mismas chicas que estaban con ellas en el culto, y todo por defender a su líder. Y sí, aquí no exime a ninguna Mari. Dice, no nos hagamos guajes,
pero todas tuvimos cierta parte de corresponsabilidad por estar metidas en el culto. Y que todo eso lo vivieron en diferentes etapas, coaccionándose unas a otras. Y para ella, pues no fue fácil. Y yo creo que todavía hasta esas alturas del partido no está 100% curada de 15, 17 años que duró todo eso. Y eso le va a durar, a lo largo de la vida. Porque no es tan fácil, porque tienen un trauma complejo. Pero poco a poco ella pues empezó a tener una etapa de libertad y se pudo permitir enamorarse de alguien que no fuera su líder de culto. Y eso habla de un muchacho que era casado, nunca se lo dijo, termina siendo un amor platónico, se vuelven amigos y tenía que ver con un custodio. Y él fue quien le sugiere estos estudios de la Biblia. Poco a poquito ella pues le fue contando a otra persona que fue a este custodio sobre lo que se medía para contarle de su experiencia con el líder de culto. Y este muchacho pues le aconsejaba que pues lo que había vivido no era nada bueno. Así que ella comenta que sí, habló con él mucho tiempo a escondidas sin que ni Gloria ni Sergio se dieran cuenta, porque aunque estaban encerrados, ella todavía tenía el miedo de los castigos. Ahí, el líder de culto siguió engordando y engordando y engordando bien a gusto, y después se empezó a quejar y ya le habían diagnosticado, no sé cómo, porque no lo especifica Mari, pero no es como lo vimos dramatizado en las grandes aventuras de Gloria Trevi, que él se empezó a quejar y dijo que tenía el síndrome de Guillain-Barré. Obviamente Mari no cuenta esa historia fantástica de que fue a ver al Gloria al señor del penal y de ahí se lo llevaron en ambulancia. Lo pudo haber omitido, pero las cosas se tornan totalmente diferente en este episodio del podcast. Lo vio un médico y dice, y se confirmaría este síndrome de Guillain-Barré, de que todo fue por un pollo mal cocido. Y como se mal alimentaban y el único que comiera él, esas bacterias le pudieron haber llegado al organismo y así obtuvo la enfermedad. Y los enfermeros llegan finalmente por el líder del culto. Ya Mari estaba con que si le pasa algo, pues ya es su problema. Pero, como todavía estaba coaccionada por el miedo, pues le dijo, ay, que te vaya bien. Ya Mari aquí comenta que pues ya no estaba o no se sentía vinculada a él. Y bueno, con un policía ya siendo su amigo y su amor platónico, pues ya era como todo lo contrario, como que ya se vislumbraba un poco lo que ella estaba viendo, que no era todo lo que ella vivió. ¿Con qué me refiero a esto? A que empezaba a ver a la lejanía que iba perdiendo el líder del culto el control sobre de ella, estando ya ahí en la cárcel.
Pero lo que también le temía Mari era al linchamiento mediático de las personas. Ella ya estaba encerrada en Brasil, ¿qué podía perder? La cuestión es que los extraditaran y venirse a enfrentar con la opinión pública y con las leyes. La chica sí, efectivamente, por lo que dice, no te lo puedo corroborar, porque yo creo que también se ha dado cuenta de todas las mentiras que les dijo el líder de culto, pero él me comentó que sí iban las chicas. Dice, no te lo puedo corroborar. Presentan también a este abogado Roberto, que fue del que hablamos al principio, y comenta que solamente tenía contacto con el líder del culto y que solamente había hablado con Mari y con Gloria 7 minutos. Así es que no sabía ni cómo defender a Mari y a Gloria, porque todo era a través del líder del culto. Y que se había perdido mucho tiempo en todo lo que era esta situación legal. Llegando a Chihuahua, decía el líder del culto, me van a desvivir y todo el show. Y hay algo muy interesante que dice este señor, el abogado, que se notó bastante molesto dentro del podcast, que la condición que le pusieron las mamás, porque sabían que sus hijas estaban alienadas, es que no solo se desprendiera a Gloria, sino también al líder de culto y por añadidura a Mari. Aquí sí habla contundente lo que es el abogado y dice que todo esto tuvo un trasfondo político y de altos mandos y de altas esferas. Eso es lo que comenta y no me sorprendería, sobre todo si metió las manos su hermano, ya especulando, y también de las autoridades de Brasil, porque era un caso que iba a dejar derroches de dinero. El abogado también deja ver, entre más y su menos, porque le dice a la periodista española que investigue, porque dice que él tiene el expediente de lo que sucedió en aquella ocasión y que los papás de Karina estaban muy bien asesorados para hacer la demanda y que les proporcionaron los abogados. Podríamos presuponer que estuvo metido TV Azteca, pero supuesta y alegadamente no lo puedo comprobar. Y sobre todo que pues era sacar a todas luces y beneficiarse con todo esto. El abogado insiste que la demanda fue manipulada, apoyada por cuestiones políticas. También habla de influencias y no lo pudieron explicar, que debería develarse el velo, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y que se articuló el expediente, dice este señor, con base a revistas de espectáculos y videos de ambas televisoras. Entonces yo me pregunto aquí, si eso fue en lo que se basó, por eso salieron libres. Porque nadie se atrevió a testificar más que esta Tamara Zúñiga, también coaccionada por TV Azteca. Y eso viene ahí en la novela de Gloria Trevi, yo no lo estoy inventando. Por lo tanto, no había caso ni delito que perseguir si no había ningún testigo. Todo era en base a estas revistas y a los videos. Y eso no sería la prueba suficiente. Entonces, no me vengan a decir que entonces el trabajo de Anabel Hernández no vale.
porque ustedes que desconocen las leyes están diciendo que dónde están los videos y dónde están las pruebas, cuando los mismos testigos son las pruebas de lo que vivieron. Y eso lo toma muy en cuenta Estados Unidos. Aquí hubo videos y revistas y no fueron suficiente prueba. ¿Quieren más? Ante todo esto, nomás se los dejo al aire para que reconsideren. Ya en el siguiente capítulo, Mari contará que un señor de la delincuencia allá en Brasil se enamora de Mari y nos contaría el controversial siguiente embarazo de Gloria con la plumita. Y nada más por burlarnos un poquito de a veces algunas incoherencias. Bueno, gente, por mi parte es todo. Esta fue Priesta Sagari. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Dame tu like, suscríbete, dale click a la campanita y déjame en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Lo vuelvo a reiterar. En el corazoncito tenemos ahí el corazoncito por si quieres aportar con un gracias. Y aparte, si ya no te están llegando las notificaciones, si no sabes cuándo estamos en vivo, checa que no te haya desuscrito la plataforma, vuélvete a inscribir con nosotros y vuélvele a dar clic a la campanita, porque parece que están haciendo movimientos muy extraños en la plataforma y nos quitan suscriptores para suscribirlos en canales que tienen pura basura. Por eso te lo comento. Por mi parte es todo y hasta luego. Bye bye.